haciendo y se conectan para que puedan recibir esta palabra, Señor, tan importante por la edificación personal y ministerial también. Padre, como siempre, te pedimos que tú protejas de cualquier retaliación del enemigo a nuestros pastores, apóstol Carlos su señora, nuestra pastora Isolina de Sioux, para que, Señor, ellos puedan enseñarnos la palabra tuya con toda tranquilidad y serenidad, sabiendo que tú tomas cuidado de toda su familia, de los seres queridos y también de sus bienes. Así que te damos gracias del profundo del alma, porque sabemos que es una noche de bendición. En el nombre precioso, glorioso y poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, qué bendición. Gracias, reverendo, por esas oraciones, profeta Karina, pastora Maíta y cada uno de nuestros amados hermanos que están ya conectados acá presente. Qué bendición. Hoy estamos iniciando nuestra nueva temporada de Caminando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Bueno, siempre nosotros tenemos varias actividades al año tomando nación. Tal vez usted nos miraría todo el tiempo en la red social, tanto en Facebook como en YouTube, pero también tenemos muchas actividades, mucho trabajo en la parte comunitaria, en las naciones, en la oración, en evangelismo, en equipamiento. Así es que ya octubre tenemos nuestra campaña por la vida no matarás. Es evangelismo a nivel internacional de forma simultánea. Pero tenemos agosto y septiembre. Agosto y septiembre, al menos en agosto y a mitad de septiembre, estaremos con este periodo de caminando con nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos como les habíamos prometido con este hermoso tema que hemos preparado para ustedes. Dentro del lema Caminando con nuestro Señor Jesucristo, potenciando mis talentos. Cuando digo mis talentos, me refiero a nuestros talentos. Pero bueno, nada, antes que todo, quiero invitar a Pastora Isolina, que ella pues nos bendiga con la enseñanza que trae con este hermoso tema. Recibamos con un aplauso de cariño a Pastora Isolina Chow Siu. Pastora, bienvenida. Qué bendición, amados hermanos, amadas hermanas que están ahí ustedes presentes. Dios les bendiga a cada uno, Dios les bendiga a sus hogares. Y la verdad es que para nosotros es un gusto compartir con ustedes en esta precisa tarde, noche, mañana, a la hora que ustedes nos vean, ¿verdad? Y qué alegría que están juntos, todos en armonía, escuchando la voz de Dios y la voz del pueblo, que Dios quiere sembrar esa semilla en sus corazones, ¿verdad? No es de nosotros, sino que de parte de Dios, ¿verdad? Este tema, Caminando con Jesús, es un tema tan precioso y el subtema que a mí me encanta, me fascina. Yo creo que a todos les fascina y todos se familiariza con reforzando mi talento o potenciando mi talento, ¿verdad? Entonces, es un tema muy precioso que casi todos lo manejamos, ¿verdad? Bueno, hay un dicho que dice que nadie nace aprendido. Aprendemos en el trayecto de la vida. Todo ser viviente nace y a través del crecimiento en la vida va aprendiendo. Por eso la vida es una carrera en la cual todos, pero todos luchamos día a día en fijar objetivos que cumplir,
Desde que nos levantamos cada día decimos gracias a Dios y de ahí tenemos una serie de actividades que cumplir, una serie de actividades que nosotros nos proyectamos ese día en cumplir, ¿verdad? Y así es los talentos. Dios nos usa tanto en los talentos del hogar, como el talento físico, como el talento profesional. ¿Y qué es lo que nos identifica en esos talentos? Las cualidades con que nosotros nos relacionamos. O sea, nosotros tenemos aquella vocación o aquella aptitud de hacer alguna actividad que a nosotros nos gusta, ya sea el deporte, alguna receta de cocina, la costura, el bordado, el tejido, la lectura, escritura, lo que sea. Pero se lleva un proceso. Por ejemplo, el deportista. El deportista, para poder llegar a ser campeón, hay ciertas características que ellos realizan. Tienen que ser disciplinados, tienen que ser honestos, tienen que ser, existir el compañerismo y la unidad entre el grupo, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que lo identifica el ser talentoso. Y bíblicamente hablando, sabemos, para todos es sabido, ¿verdad? Que hay mucha gente o muchos siervos de Dios que ejercen los 5 ministerios que dice la Biblia, y hay otros que sobresalen en el ministerio de alabanza, en el ministerio de oración, en el ministerio de sanidad, en el ministerio de liberación, y cuántos otros ministerios más que existen, ¿verdad? Pero vayamos al tema. Para potenciar mi talento, ¿qué debo hacer? O para fortalecer mi talento, ¿qué puedo hacer? Pues mi amada amiga, mi amado amigo, quiero decirles que debemos de ejercitar 3 acciones. Hay 3 acciones fundamentales para poder ejercitar nuestro talento. Lo primero es conocerme. Conocerme yo, ¿qué me gusta hacer? ¿En qué estoy capacitado? Recordemos que dice la palabra que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Así es que hay una totalidad que si tú te propones a realizar una actividad, todo lo puedes. ¿En quién? En Cristo, quien te fortalece. Por tanto, todos estamos capacitados para ejercer nuestro talento. Vayamos a Proverbios 4:6. En Proverbios 4:6 dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahí vemos que debemos de adquirir, o sea, retomar o abrazar o sujetarlo o retenerlo. Dice sabiduría. Ante todo, tenemos que ser sabios. Y sobre todo, tus posesiones, todo lo que tú posees, debes de tenerlo con inteligencia. Pero aquí viene la palabra más clave. La palabra es engrandecer. Engrandécela. Pero ¿cómo voy a engrandecer esa sabiduría? Pues cuando tú honras al Señor, ella te engrandecerá. Ahí mismo dice, en el mismo pasaje dice, engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Verdad? Y entonces, y sigue diciendo,
Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. ¿De qué forma vamos a recibir esa honra? Cuando tú hayas abrazado, cuando tú hayas recibido ese talento y apropiarla como que fuera un tesoro para ti. ¿Cómo puedo engrandecer mis conocimientos? Ese mismo proverbio lo dice, que debemos de apropiar nuestros conocimientos y esto nos lleva a un segundo, a un segundo paso de este fundamento de cómo ejercitar o cómo potenciar mi talento, ¿verdad? Entonces, el segundo paso sería descubrirme. Dijimos que el primer paso es conocerme y ahora el segundo paso sería descubrirme. ¿Cómo puedo descubrir? Bueno, vamos a ver más adelante, pero dice, alguien dijo por ahí que la vida es como andar en bicicleta y que para mantener tu balance o equilibrio debes de tener firmeza. Nosotros, yo no sé si usted sabe manejar bicicleta, pero aquella persona que maneja bicicleta sabe a lo que me refiero, ¿no? Que cuando uno maneja bicicleta, uno tiene que tener un balance y equilibrio. Si uno no tiene balance ni equilibrio, no puede conducir una bicicleta, porque en el manubrio que tú sujetas, ahí te mantienes tu balance y la bicicleta siempre rueda hacia enfrente, no tiene retroceso, a menos que cambien los engranajes y entonces sí pudiera correr hacia retroceso. Pero en cambio, para pedalear la bicicleta siempre es hacia enfrente. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir ese talento que está dentro de mí? Así, echándolo a andar. Echándolo a andar como una bicicleta. Y para tener ese balance o ese equilibrio, debemos de tener fe. Debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él, como habíamos hablado anteriormente, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hablando de este tema de descubrir, me hace recordatorio de una hermana mía. Yo no sé si a usted le han pasado, pero para aquellos que han estudiado en la universidad, a mucha gente después de haber terminado su clase de diversificado, o sea, del bachillerato, no sé cómo le llaman a su país, el asunto está en que uno cuando ya va a las puertas de la universidad, ahí uno dice, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera seguir? Y entonces no ha descubierto ese talento. Entonces, esta hermana se había finalizado sus estudios, ella decide en estudiar medicina. Sacó 4 semestres de medicina. Después se dio cuenta que no estaba para estudiar medicina. Resulta que se tira a estudiar psicología. Estudia psicología por otros 2 semestres y tampoco le dio resultado a psicología. Y ella decía, pero ¿cuál sería mi talento? Entonces, ahí te puedes dar cuenta que cuando uno no descubre su talento, es pérdida de tiempo. Entonces, tenemos que primero conocernos a nosotros mismos, conocer esa destreza, esas habilidades que existen dentro de nosotros para poder pulirnos en esa rama o en esa actividad y llegar a los sueños que uno quisiera tener. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas que cumplir y para eso nosotros necesitamos ese procedimiento, ese proceso para poder llegar al objetivo que uno quiere lograr. Debemos de luchar por esos talentos que están escondidos. Pues esta hermana llegó a estudiar, a perder esos tiempos, que después llegó a darse cuenta
que tenía que estudiar para abogacía. Sacó una maestría en abogado y notario. Hoy en día ella ejerce en el juzgado nacional de un país, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que si los talentos están escondidos y no los ejercitamos, nunca vamos a poder darnos cuenta. Y así también varios científicos. Imagínense, nosotros hoy en día estamos disfrutando de la alta tecnología y cada año se innova tecnología tras tecnología, ¿verdad? Que gracias a los científicos talentosos que han hecho estos grandes materiales que nos sirven a nosotros, ¿verdad? Y gracias a ello que hoy en día estamos disfrutando a los primeros científicos, por ejemplo, la luz, la electricidad, el teléfono, la imprenta, cualquier tipo o marcas de diferentes características, no, cualquier utensilio que no es de gran servicio, nos sirven a nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a esas personas talentosas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ellos también tuvieron sus angustias, porque nosotros, como buenos cristianos que somos, también sufrimos angustias. Pasamos procesos, varios intentos pasaron estos científicos, tuvieron sus fracasos, pero nunca se dieron por vencidos. Así es de que el talento que está dentro de ti, debes de luchar siempre. No importa, no tires la toalla. Levántate y resplandece y te alumbrará Cristo, dice la palabra, ¿verdad? El talento siempre se relaciona con las destrezas, con las aptitudes, voluntario, y todo es voluntario, ¿verdad? Que nace de adentro de uno mismo y se desarrolla en el campo de la práctica. Ahora, ¿cómo puedo descubrir el talento? ¿Cómo puedo descubrir el talento que hay dentro de mí? Yo no sé qué talento hay dentro de mí. Debes de motivarte, amada amiga, en cualquier objetivo que tú te propones alcanzar, debes de motivarte. Y lo que desees, debes de motivar a otros a alcanzar sus objetivos. Con una dosis de esfuerzo, debes de retarte a ti mismo, autoevaluarnos uno mismo, pensar y decir, bueno, ¿qué quiero yo hoy? ¿O qué quiero yo con esta persona que está sufriendo? O esta amiga, este amigo, esta hermana, o una madre, un padre que esté padeciendo de alguna enfermedad o de algún problema, algún vicio. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ejercitar mi talento? Todos tenemos esas habilidades para poder proyectarnos y ejercitarlos, ¿verdad? Debemos de apasionarnos y activar esos dones que hay dentro de nosotros. Debemos de resetear nuestra mente y no tener el doble ánimo, como dice la palabra, ¿verdad? Que no debemos de tener ese doble ánimo, sino que enfocarnos y decir, bueno, voy a esto y voy a tratar de luchar hasta que se convierta tal persona y que tal persona venga a los pies de Cristo, o que tal persona se le vaya la enfermedad, o se le vaya los temores que siente, o se le vaya la depresión. Hoy en día mucha gente está sufriendo, tienen enfermedad almática. Es del alma que estamos sufriendo mucha gente. Digo estamos porque mucha gente padecemos de ciertos problemas en el alma. ¿Qué debemos de hacer? Hacer oídos sordos a lo que te hayan marcado cosas negativas y seguir adelante. En Lucas 21:15 dice que Él nos dará palabras de sabiduría y que nadie nos puede contradecir.
Veamos en Primera Tesalonicenses 5:11. Primera Tesalonicenses 5:11. Dice así: por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y esto nos traslada al punto número 3. Volvemos al Apocalipsis, Primera Tesalonicenses 5:11, dice que animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. Entonces, esto me traslada a descubrir el tercer fundamento de cómo proyectarme o ¿cuál es el tema? Cómo proyectarme en mis talentos. Y sería el número 3 sería práctica. Práctica. Practicarme en mi interior. Ejercitarme. Ha habido una palabra, un dicho que dice, la práctica hace al maestro. Entonces, si la práctica hace al maestro, debemos de practicarlo para pulirnos. Practicar implica sacrificio, perseverancia, persistencia, pero adquirimos esa habilidad y esa experiencia. ¿Cómo lo debemos de practicar? Vayamos a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Y dice así: cada uno, según el don que haya recibido, ministrélos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que debemos actuar sin egoísmo y compartir tus dones con otras personas, ¿verdad? Debemos de practicar nuestro don que nosotros hemos recibido, al de administración o al de administración multiforme, dice, de la multiforme gracia que Dios nos ha dado, debemos de practicar nuestros dones con otros. Y ahí podemos darnos cuenta que Pablo también dijo que el ejercicio corporal es poco provechoso, pero que la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de vida presente y futura. Y que nos ocupemos en los talentos, no escondamos los talentos. Los talentos es para utilizarlos. Y el pasaje clave de esta noche es Mateo 25:14, donde dice que hay, recuerden que le dieron 3 talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. La vez pasada estuve hablando con mi esposo diciéndole que cuando este señor llamó a sus trabajadores y repartió estos talentos, me imagino yo que el primero estaba feliz porque recibió el primer lugar, la mejor remuneración, 5 talentos. Entonces se fue feliz y lo multiplicó. El siguiente recibió 2 talentos. Pero yo siento que esta persona que recibió 2 talentos se sintió como quien dice, bueno, me conformo, al menos me dio 2 talentos. Lo multiplicó, pero
lo hizo como quien dice, haciéndole el duplicado, nada más. Y la tercera persona que ocultó su talento, siento yo en mi corazón, ¿verdad? Que él se comparó. Que por qué le dio 5 a uno, al otro le dio 2, a mí me dio solo 1, mejor lo voy a esconder. Y lo escondió, así de fácil. Y entonces, no hubo productividad. Por eso fue el castigo eterno. No debemos de esconder nuestros talentos. Los talentos es para darle uso y para que otros sean edificados. No nos comparemos con nadie. Debemos de actuar, debemos de activarlos. Así que, hermanos míos, dice la palabra, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso lo dice en 1 Corintios 15:58. Hermanos, debemos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y en 1 Pedro 4:11 dice que si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios nos da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y que esos talentos que tienes guardado ahí en ti sean activados, sean productivos, y activar a otros que no escondan sus talentos, sino que sean multiplicados. Dios les bendiga, un abrazo a todos y hasta la próxima. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, Isolina, por esta enseñanza muy enriquecedora, de mucha bendición. Amados hermanos que estamos en esta plataforma y también los que nos ven por la red social, es importante desarrollar este tema. Creemos de que en esta plataforma tenemos muchos líderes, liderazgo que traen talentos, dones, y por eso dispusimos impartir esta enseñanza. Bueno, pues ya mi esposa, Pastor Isolina, desarrolló bastante esta enseñanza, y yo quiero aterrizar yendo a Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30, en donde habla de los talentos. Pero antes de llegar a este versículo, en Wikipedia dice: el significado del talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo de individuos. Así es que vamos a ir al versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y me interesa esta frase que dice: cada uno conforme a su capacidad. Qué interesante, ¿verdad? Cada uno conforme a su capacidad. Esto significa de que nosotros tenemos, hermana Adelita, ¿puede poner mute su micrófono? Podemos ver de que cada uno de nosotros tenemos talentos, decía Pastor Isolina. Todos tenemos talentos, todos tenemos cualidad, todos tenemos una capacidad. Pero como Dios conoce la capacidad de cada uno, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, y se fue lejos, ¿verdad?
Entonces, ahí, gracias, reverendo. Y al irse lejos, el jefe de ellos dice y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así es que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuenta con ellos y llegando había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me diste y aquí he ganado. La palabra ganado también tiene mucho que ver, ya lo vamos a desarrollar. He ganado otros 5 talentos y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, reverendo Giancarlos. Amén. Así es que, amados hermanos, cuando habla de ganar, he ganado, habla de invertir, habla de producir, habla de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, también debemos de producir, debemos de aprender a comercializar, a ganar, porque si no, ¿cómo vamos a sostener el ministerio? Aquí hay mucho que desarrollar. La palabra he ganado significa esfuerzo, trabajo, inversión, salir del confort, salir de la comodidad. Siempre enseñamos nosotros salir fuera de 4 paredes, pero no solamente en lo espiritual, sino en lo secular. Yo recuerdo, había un pastor que me invitó a dar conferencia en su iglesia, cómo manejar la parte de ser un ministro de Dios, pero también ser un empresario. Es muy importante. Esas 2 partes combinado ha permitido que hayamos nosotros desarrollado, tomando mi nación, al menos comenzando en Guatemala, porque teníamos la facilidad de convocar, de invitar a desayunar, a cenar a todos los pastores, a todos los pastores. ¿Y eso qué significa? De que sí, pues podemos hacer el esfuerzo. Usted puede ser un ministro, también puede ser un empresario. Puede ser un ministro y puede ser un inversionista. Hablando de los talentos a nivel secular, pues hay unos cuantos listados de los talentos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el que tiene talento en la música, ¿verdad? Por eso, en ese talento es donde Dios levanta hombres, mujeres que son salmistas. En el deporte, ¿verdad? A veces yo miro esos deportistas que hoy en día son estrellas mundiales, pero estrellas humanas. Le miro sus pies, sus rodillas y sus músculos. Yo digo, wow, ese mismo par de pie y pierna que tiene, lo tengo yo. Pero ¿cómo es posible que él o ellos o ella, ahorita pues que está el fútbol mundial de la femenina, tienen una habilidad tremenda de manejar el balompié? Pero eso también los vuelve famosos y los lleva a otro nivel. El talento de ser creativo. Hay personas creatividad, son dinámicos, son bien prácticos, ¿verdad? Hay personas que tienen el talento de gestión, gestionar las cosas, investigar, etcétera. Organizacional. Yo me admiro cómo trabaja muchos ministerios o empresas o los bancos. Por ejemplo, los bancos que tienen miles y miles de clientes y tienen miles y miles de sistemas de trabajo, pero todo está bien organizado, ¿verdad? Por ejemplo, veo el UPS o Amazon. A nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, ellos distribuyen miles y miles de millones de productos diarios.
pero tiene que movilizar vehículo, avión, personal, computadora, bueno, un montón de cosas. Y qué admirable esa parte organizacional. Wow. Así es que yo digo, esos son talentos. Disciplina artística. Hay muchos artistas en esa disciplina. Pastora Isolina hablaba de practicar, practicar y practicar. La clave de desarrollar nuestro talento es repetir, practicar y tener disciplina. Por ejemplo, la gastronomía. Amados hermanos, a las personas que nos encanta la gastronomía, usted se sienta con uno de ellos rapidito, te arma un plato de comida. Así, ¿verdad? Estuvimos ahí en una oportunidad visitando a la casa del profeta Karina Brito y rapidito hizo unas costillitas asados, una ensalada. Bueno, estaba con Carolina Spiazú también. Yo digo, wow, dos mujeres con tanto talento y en 10 minutos ya estaba un plato de comida bien servido. Eso es talento, habilidad en hacer las cosas. Así es que ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Que tenemos en lo que es la gastronomía, luego atención al cliente, ventas. Hay personas que son buenos para las ventas, hasta las piedras venden, son buenos para la venta. Emprendedores, ahora el manejo del dinero. Hay muchos ejemplos más, por ejemplo, el talento a la matemática, al idioma, a la docencia, a gente que sabe escribir y escriben libros y tiene mucho talento. Hablar en público, los comunicadores, pero también otro de los talentos es cómo administrar el dinero. Y yo creo que aquí nuestro Padre Celestial se refería a este tema, cómo administrar el dinero. Así es que le dijo el que tenía 5 talentos, he ganado otros 5, o sea, duplicado. Y tristemente el que tenía un talento, o sea, el que tenía menos, el que no tenía mucho que hacer, bueno, Dios ya conocía. Respondiendo su señor le dijo al que tenía un talento, llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amados hermanos, aquí me voy a detener un ratito. Hay 2 palabras claves que dijo el que recibió un talento. Tuve miedo. Número 1. Y luego, número 2, escondí. O sea, lo puso debajo de la tierra. Entonces, de modo, hoy en día, amados hermanos, hay muchos hombres, mujeres, siervos y ministros del Señor. El Señor le ha bendecido con talentos. Mencione algunos, pero posiblemente usted tenga el talento de ser un buen predicador, un buen comunicador de su radioemisora o canal de televisión. O quizás usted tenga el talento de gastronomía y puede poner su restaurante o su peluquería o una venta de zapatos, qué sé yo. Cualquier talento que Dios te haya dado. Amados hermanos, y si vamos en la parte espiritual, habló de los dones. La vez pasada hablamos de los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4. Él mismo dice constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y tenemos el llamado, pero algo pasó que vino el temor. Y luego se enterró eso y ahí se quedó. Ahora, la otra parte que nuestro Señor Jesucristo dice y pronuncia, dijo, siervo malvado y negligente. ¿Ya?
Esa fue la respuesta del Señor. Siervo malo y negligente. 2 palabras. La palabra malo es inútil y negligente es irresponsable, ¿verdad? Indisciplinado, quizás acomodado y que deja desapercibido los dones o los talentos que Dios le haya dado. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con al menos ganar intereses. Intereses. ¿Cuál fue el resultado final del siervo malo y negligente? Cuando vamos nosotros a buscar los significados de malo y negligente en el diccionario secular, vamos a encontrar muchos significados, ¿verdad? Dejado, acomodado, haragán, irresponsable, algunos significados. Y si vamos a Proverbios, la palabra malo y negligente también habla del perezoso, ¿verdad? El perezoso no puede ni siquiera llevar el bocado de comida a su boca, aún eso le cuesta. Un poco de dormir acá, un poco de dormir allá. ¡Wow! Y luego dice Proverbios, el que no trabaja, que no coma. ¡Wow! Son leyes, son reglas. Así es que estamos hablando un poquito del significado del siervo malo y negligente. Así es que el Señor le dijo en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea que el que recibió 5, trabajó, lo multiplicó, tuvo 10 y todavía le añade el talento del siervo malo y negligente y se lo suma al que tiene 10. Ahora, aquí viene la ley de la multiplicación. Al que tiene más, le dará más. Y al que tiene menos, bueno, si es negligente y un siervo malo, no tendrá nada. Siempre andará llorando. Siempre andará quejándose. Usted ha visto personas que siempre está viendo a otra persona en vez de enfocarse a seguir adelante, a producir, a tener, a enriquecer, a desarrollar esos dones, esos talentos. Por ahí en el deporte, creo que en el béisbol, hay un dicho que dice, hay estos siervos negligentes, dice, no pichan, no cachan, ni dejan batear. Así es que no juegan fútbol, no dejan meter gol y ni hacen goles. Amados hermanos, esa es la actitud de un siervo negligente. Amados hermanos, el Señor al final termina en este mensaje. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Terminamos con esta última palabra que menciona las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 24, versículo 25. Siervo inútil. Wow. Así es que amigos y hermanos que nos ven, en este programa humildemente hemos desarrollado con el propósito de que todos tenemos talento, todos tenemos dones y que Dios quiere, como dice en Filemón, amados míos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cosas y alma.
ambos lados, Dios tiene cuidado de nosotros, en lo material como en lo espiritual, en lo secular como en lo ministerial. Esta noche, quizás has escondido ese talento que Dios te dio y lo has puesto debajo de la tierra. O sabes que tienes un gran potencial, pero que falta ejercitarlo, como decía Pastora Isolina. Amados hermanos, los del mundo son intrépidos, son más violentos, son más agresivos, hablando de este tema, de los dones y talentos. El Señor dice en su palabra, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay muchas personas que hoy en día pudo haber sido muy fructífero empresarialmente, pero hubo un miedo. El miedo los detuvo. Hay personas que hoy pudo haber tenido un hermoso ministerio ya con su iglesia y bueno, un ministerio hermoso y grande, pero hubo un miedo y hubo un desánimo y hubo un acomodamiento que son los obstáculos para tener la promesa de los dones y de los talentos. Así es que esta noche yo quiero invitarte, amigos y hermanos. Todos tenemos un liderazgo, como dijo Pastor Isolina. Todos tenemos dones y talentos. Nuestro Padre Celestial, Él es el dueño de los dones y talentos, ¿verdad? El mismo Dios dice a unos dones operacional, ¿verdad? De hacer milagros, de dadivosos, y la cual no es malo. Estaba viendo en la red social a mi hermana Duña, la felicito, la bendigo por ese gran trabajo. Eso es un don, eso es un talento. Y ha sido esforzada. No creo que todo eso, la comida, la ropa, esas cajas, de la nada venga y bueno, aquí está, llévelo. No, ella tiene que desvelarse, tiene que organizar, tiene que coordinar, tiene que hacer llamada, tiene que esforzarse, ¿verdad? Y acomodar, dejar a un lado el acomodamiento. Así es esto para desarrollar los dones y talentos. Amados hermanos, hablando de la comunicación, por ejemplo, nosotros somos comunicadores, somos líderes y somos pastores. Hay momentos en que el Señor nos manda a predicar su palabra y quizás haya compromisos. Aquí tengo hermanos y hermanas líderes que se les ha invitado a compartir la palabra, a dar una enseñanza, porque tienen un don, tienen un regalo. Un don es un regalo de Dios. Es un talento que no debemos esconderlo. Posiblemente nuestros hermanos y hermanas acá estén cansados, estén enfermos, estén trabajando, tiene poco tiempo, pero hace el esfuerzo para no echar a perder esa bendición, ese don y ese talento, y luego cuando nos dan una enseñanza hermosa, es de mucha bendición. Amigos y hermanos, si tú te has sentido desanimado, si no has llenado las expectativas que tú esperas de ti mismo, quizás el ladrón, el hurtador, Satanás, el diablo, ha venido a robarte la bendición, trayendo desánimo, negligencia, temor. Humanamente vienen, todos. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido. Quizás usted también. Pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos ir más allá de nuestra fuerza natural. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos donde quiera que estés. Los que nos ven por la red social, por Facebook Live, también en esta plataforma, usted tiene un gran llamado. Y usted como hijo de nuestro Dios omnipotente, tienes grandes dones y talentos que Dios puso en tus manos. Es tiempo de activarlo, de desempolvarlo, echarlo a andar, porque Dios tiene preparado muchas, muchas bendiciones para tu vida, para los tuyos y para aquellos que están esperando de parte tuya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oro por
amigos y hermanos que nos ven por la plataforma, por Facebook Live y nos ven por YouTube, quizás este mensaje venga a escarbar, a mover la conciencia, el corazón de muchas cosas buenas que se debió hacer hace años y que se dejó de hacer por temor, angustia, acomodamiento, por la falta de disciplina o por la falta de responsabilidad de desarrollar lo que tú diste en sus manos o en nuestras manos. Hoy, Señor, vengo a orar por cada uno de ellos, que tú los levantes, hombres empresarios, mujeres empresarias. Aquí hay hombres, mujeres con dones, con talentos, con llamados ministerial, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Aquí hay hombres misioneros, emprendedores, empresarios, profesionales. Padre mío, te pido que tú los levantes para que ellos verdaderamente puedan desarrollar ese gran talento hermoso y precioso que ha venido de ti. El tiempo vuela. Los años avanzan. La vida se acaba. Cada minuto, segundo, hora, días y años que pasa vale más que el oro. Ayuda, Señor, a que no se desperdicie más tiempo, sino que podamos correr y aprovechar a desarrollar los llamados, los talentos que a cada uno nos has dado. Esta noche yo bendigo a nuestra familia, comenzando en esta plataforma, a los que nos ven también por la red social, que el Señor los bendiga, los enriquezca y pueda activar ese gran talento que el Señor ha puesto en tus manos. Que Dios le bendiga, amada familia, y recuerde, continuaremos caminando con nuestro Señor Jesucristo. Jesús te quiere ver dinámico, potente, exitoso en los ministerios, con tus dones, con los talentos que te ha dado. Este jueves tendremos con nuestra amada profeta Karina Brito otro tema hermoso, caminando con nuestro Señor Jesucristo. El día sábado tendremos a nuestra hermana doctora Maylin Siu Caldera, ¿verdad? Trayéndonos con consejos para la salud, ¿verdad? Ella es profesional para la salud, así es que el sábado tenemos también otra gran bendición y el sábado después de esa consejería de parte de la doctora Maylin para la salud, vamos a orar por la salud, por supuesto. Así es que, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les invitamos para que nos sigamos conectando el jueves y el sábado, caminando con nuestro Señor Jesucristo. Señor le bendiga. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo a todos.